Muy buenas tardes, amigos y amigas del fútbol aragonés. Entramos brevemente porque hoy hemos hecho, creo que el despliegue de medios más grande de toda la historia de la Grada FM para llevaros desde aquí, desde el Municipal de Balbastro, de la capital del Duero, el encuentro que va a enfrentarle a la Unión Deportiva Balbastro contra el todopoderoso Fútbol Club Barcelona. David contra Goliat, ¿o no es así, Héctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Francho. Sí, así es. Hoy Pégate a mí, porque tenemos escasos metros. Como sardinas en lata, pero bueno. La verdad que sí, que hemos hecho un gran despliegue pues para vivir algo histórico, ¿no? Pues para la Unión Deportiva Balbastro, que vuelvo a repetir, pues junto con el Fútbol Club Barcelona la cita histórica de la temporada pasada. Y nosotros pues hacemos historia pues porque creo que es la primera vez que hacemos un despliegue con semejante pues despliegue tanto todo casero, por cierto, que no hemos tenido que bueno, y que tenemos que agradecerle todo este despliegue al amo de las máquinas, Jandro Pradel, que está aquí a nuestro lado, a nuestra vera, con el ordenador, con todo para que llegue a vuestras casas. Como bien sabéis, no os vamos a dar imágenes del campo porque los derechos federativos pues no corresponden a este modesto medio, pero sí que queríamos estar de nuevo aquí en el Municipal, no solamente cuando juegan en Segunda Federación, sino también en una gesta como esta, que oye, ¿por qué no podría ser la venganza, ¿no? David contra Goliat, la temporada pasada nos faltaron 3-4 minutos para hacer la machada. Este año puede volver a surgir y, ¿por qué no?, pasar de ronda. Sí, yo creo que sí. Además, el Balbastro tiene opciones. El año pasado estuvo ya muy cerquita, ¿no?, contra aquel equipo de Xavi Hernández, que decían, en un proceso de adaptación, y salió pues muy justito con la eliminación del Balbastro el año pasado aquí. Este año yo creo que si llega en el momento perfecto este partido es porque el Balbastro está en buena racha en Liga. Y el Barça pues viene aniquilado con muchísimas bajas, viene también pues con parte de la unidad B y bueno, yo creo que tiene que repetir lo del año pasado. Indudablemente de ambiente creo que se va a repetir, pero de fútbol yo creo que este año el Balbastro tiene que dar ese paso adelante y quitarse ese miedo, porque ya sabe lo que es jugar contra un grande y lo que sí que te puede suponer esos primeros minutos. Pues este año a lo mejor pues con eso ya vas con la lección aprendida y eso sí que le puede dar un plus, ¿no?, para el conjunto de Dani Martínez. Bueno, queríamos daros una pequeña píldora, queríamos transmitiros lo que está pasando en el Municipal de... ¿Estamos o no? No estamos, me cago en el copón. Vale, pues nada, déjalo. O sea, has cortado con... No, sigue hablando que estás hereticadas, las meteremos, que no las tenemos metidas aún las imágenes. Nos dice Jandro que meteremos las imágenes. No, yo lo que quería decir es que ya tenemos la alineación del Fútbol Club Barcelona. Vamos rápidamente, pocos titulares de la, como dice Héctor, la unidad A. Sestevski, que es el portero, el famoso portero que sustituye a Ter Stegen. Araujo, que vuelve de lesión. Íñigo Martínez, Pedri, Lewandowski, Pablo Torre, Fermín, con el que Héctor ya ha hecho buenas migas, De Jong, Koundé, Eric y Gerard Martín. Bueno, pues Eric, Gerard Martín, jugadores del antiguo del Barça Athletic la temporada pasada, algunos de ellos que siguen estando en el Barça Athletic y otros en dinámica del primer equipo. Pero bueno, por lo que vemos, Hansi Flick, que no mete toda la carne en el asador. Hombre, yo creo que lógicamente no se puede fiar, ¿no?, de estos partidos. Repasando un poco así pues de memoria, ayer el Pontevedra se cargó al Mallorca y al final es pues una dura prueba de fuego para Hansi Flick, porque realmente pues este ambiente, estos estadios, el césped, al final es algo nuevo para él, ¿no?, en este fútbol español, y no quiere que le juegue una mala pasada, porque la que está, si hoy el Balbastro puede hacer la machada y la hace, dejaría muy tocado al conjunto de Hansi Flick en el momento que vive ahora, que ahora se va a jugar la Supercopa, se va a un momento pues que viene ya mucho partido, viene lo decisivo también de la Champions,
y al final eso, pues esto es un mero trámite para ellos, pero tienen que cumplirlo y tienen que cumplirlo con nota, porque la afición culé no creo que les sirva salvarlo de aquella manera. Me da a mí que no. Bueno, tenemos resultados. Héctor ya avanzaba que ayer el Pontevedra dejaba en la estacada al Mallorca, y hoy la Sociedad Deportiva Huesca ha estado muy cerca de dejar al Betis fuera de la competición. Tanto es así que nosotros veníamos escuchando en el coche a nuestros compañeros de Aragón Radio. Yo no sé, Cristian Serrano, la cantidad de goles o intentos de goles que ha podido cantar junto a otros de los veteranos que estaban con él ahí en lo alto del Alcoraz, Luis Costa y demás. Bueno, no ha podido ser, pero lo importante es que la Sociedad Deportiva Huesca ha dado una imagen fantástica ante todo un equipo de Conference League, que se dice pronto, ¿eh? Sí, no, a ver, al final el Real Betis al final tiene un prestigio aquí en España y en la Liga. Al final es un equipo pues que sabemos que está haciendo últimamente muy bien las cosas, pero bueno, como tú también has dicho, veníamos en el coche y decíamos, pero ¿cuándo van a meter ese gol? Porque se contaba en las ocasiones por chorreo del Sí, vamos los tres en el coche, era una a ver si detrás de metían. otra. Y lo decíamos, ¿no? Que al final el Betis pues es un primera división y al final pues tienes momentos y tienes momentos buenos del partido, tienes que aprovecharlos, porque al final contra este equipo de primera división, lógicamente la que tenga clara la va a marcar, y así ha sido. A estos equipos no se les puede perdonar. La calidad es más pues bueno, Lo Celso, Isco y bueno, el foto de armario que tiene el Real Betis Balompié. Al final el conjunto de la capital aragonesa pues que no ha podido pasar, y esperemos que los del Vero sí que nos den una alegría hoy aquí con los micros y la imagen de la Grada FM. Bueno, nosotros vamos a hacer un corte, ¿no, Jandro? Me dice cabecea, me dice que sí, vamos a hacer un corte porque esto empieza a las 7 de la tarde, con lo que más o menos entraremos allá a las 7 menos 20, 7 menos cuarto, comenzaremos ya la retransmisión. Lo dicho, nos vemos y nos oímos aquí en la Grada FM, ¿dónde si no? Hasta luego.
correspondiente a los 16avos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. La Unión Deportiva Barbastro agradece la presencia de todas las autoridades presentes que nos acompañan en la tarde de hoy. Además, dar una calurosa bienvenida a la directiva, cuerpo técnico, jugadores y aficionados del Fútbol Club Barcelona que nos acompañan en el día de hoy. Por supuesto también agradecer la presencia de la afición barbastrense que no ha querido perderse un histórico partido que dará comienzo en unos minutos. Ahí.
Israel García. ¡Eh! Con el número 6, Guille Alonso. ¡Eh! Con el número 7, Hugo Bautista. ¡Eh! Con el número 8, Javito López. ¡Eh! Con el número 10, Ander El Haddadi. ¡Eh! Con el 14, Daniel Santigosa. ¡Eh! Con el 18, Javier Albín. ¡Eh! Con el número 21, Sito Barrera. ¡Eh! El goleador. Y con el 22, El killer. Óscar Arroyo. ¡Eh! Para posibles sustituciones, con el número 2, Gastón Íñigo. Con el 4, Manu Castillo. ¡Eh! Con el 9, Adrián de Mesa. ¡Eh! Con el 11, Marc Prat. ¡Eh! Con el número 12, Damián Navarro. ¡Eh! Con el 13, Víctor Méndez. ¡Eh! Y con el número 17, Jordi Oteo. ¿Qué dirás? Colegiados del encuentro. ¿De mesa? Isidro ¿De mesa Díaz está o no? Herrera Escuderos. Apoyado por los asistentes. Muy buenas tardes, amigos y amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos a esta ya retransmisión del encuentro que nos enfrenta la Unión Deportiva Balbastro frente al todopoderoso Fútbol Club Barcelona. Conjunto culé que vuelve de nuevo a visitar el Municipal después de un año prácticamente que nos visita la temporada pasada, donde David estuvo a punto de vencer a Goliat y hoy de nuevo recibimos a Goliat, pero creo, Héctor, que más mermado que el año pasado. Sí, la verdad que pues bueno, la verdad que el Fútbol Club Barcelona pues siempre va a ser uno de los mejores conjuntos de mejores equipos del mundo, pero sí que es verdad pues que no llega en su mejor momento y ahora tiene pues un calendario bastante complicado y esta prueba de fuego creo que no va a valer como cualquier cosa para Hansi Flick el vencer aquí, tiene que vencer y convenciendo, y creo que es un buen momento para la Unión Deportiva Barbastro para recibir al Fútbol Club Barcelona. La verdad que levantaba la cabeza ahora y veo ese fondo que de normal siempre está a la mitad de la grada, y la verdad que es espectacular, es muy bonito vivir esto para Aragón, para la ciudad de Barbastro y sobre todo pues para la comunidad del Vero que está acostumbrado a ver buenos equipos aquí en Segunda Federación, pero la verdad que esto es una cosa ya un poco superior y un poco más seria. Teníamos pues la noche anterior al sorteo que iba a realizarse en la Real Federación Española de Fútbol con respecto a la Copa del Rey. Isra nos decía que querían al Real Madrid, pero lo que son las cosas, les volvió a tocar el Fútbol Club Barcelona y les decíamos, oye, vendetta. Pues vendetta, desde luego. Sí que tenemos, justo cuando llegaba el conjunto culé a la ciudad de Barbastro, concretamente al municipio de Barbastro, ¿no, Alejandro? Bueno, si lo podemos poner, ahí lo tenemos. Ahí vemos la llegada del conjunto culé al estadio municipal de Barbastro. Una expedición, pues como bien sabéis los que seguís la actualidad del fútbol, pues con las bajas de más sensible de Olmo porque costó muchos dineros y del Pau. Sí, la verdad que el Fútbol Club Barcelona pues está en un momento extradeportivo un poco movido, ¿no? Pero bueno, al final pues como decimos, ¿no? Al final aquí tiene que ponerse por encima lo deportivo y al final pues lo importante es seguir con lo deportivo, lo institucional dejarlo a un lado, y me imagino pues que el FC Barcelona con toda la cantidad de recursos que tiene que estar lo deportivo a un lado, lo institucional a otro, y por supuesto lo importante es lo deportivo. Bueno, pues como os decimos, David, que recibe de nuevo a Goliat, el conjunto de la Unión Deportiva Barbastro, que está haciendo los deberes en su grupo, en el grupo segundo de la Segunda Federación, el grupo vasco, el grupo norte, donde comenzó muy dubitativo y poco a poco Chinachana pues ha ido
Volvemos ya en directo. Ya disculparéis por los fallos técnicos. La verdad es que estamos aquí tantísima gente que lo raro es que la red no haya petado con anterioridad. Os decía, tenemos el 11 del Fútbol Club Barcelona, que han sido muy madrugadores a la hora de colgarlo en redes. En portería por fin se estrena Sensky. Línea de 4 con Araujo e Íñigo Martínez como centrales. En la banda diestra jugará Koundé, en la zurda Martín. Por delante, doble pivote con Eric y De Jong. De enganche Pablo Torre. En la banda diestra jugará Fermín, en la zurda Pedri. Y en la punta Lewandowski. Eso por parte del Fútbol Club Barcelona. Por parte de la Unión Deportiva Balbastro, en portería jugará Arnau Fábrega. 5 en defensa, con 2 carrileros largos, vamos, lo habitual. Santigosa, Arroyo e Israel como centrales. En la banda diestra jugará Hugo Bautista, en la zurda Sito. Por delante Ara y Javito, acompañados por Albín y Guille Alonso. Y en la punta El Haddadi. Sí, la verdad que pues buen once, ¿no? De Dani Martínez, que ha apostado por lo seguro, cerrando sobre todo atrás en la retaguardia. Y bueno, un 11 pues del Fútbol Club Barcelona que tenemos un poco de todo, ¿no? Tenemos unidad A, unidad B, unidad A de la que está jugando, de la que no está jugando, pero bueno, al final son nombres de la talla pues mundial, pues como Fermín, Pablo Torre, Pedri, que son jugadores que han estado hace unos meses ganando el título internacional con la selección española. Hay que tener mucho respeto también arriba pues con Lewandowski como hombre de referencia. Hay que tenerlo muy atento a esos movimientos en la parte de arriba, pero vamos, ningún miedo para el conjunto del somontano y seguro que tiene que aprovecharlo las que tenga, tener los mínimos fallos y arriba pues las que intente o pueda intentar tener, pues a marcarlas. Han saltado ya las 2 escuadras al terreno de juego, como veis, absolutamente atronadora la ovación que reciben los jugadores de las 2 escuadras, de la Unión Deportiva Balbastro, de los chicos del Vero y del Fútbol Club Barcelona. Un Fútbol Club Barcelona que se quita ahora su sudadera, la chaqueta. Van a jugar prácticamente de negro. Sí, juega prácticamente todo de negro el Fútbol Club Barcelona. Su uniforme habitual, el conjunto del somontano, la Unión Deportiva Barbastro. Se hacen ahora las fotos de rigor y ahora ya va a ser ya el sorteo de intercambio 2 secciones con los 2 capitanes. La Unión Deportiva Barbastro en su once inicial, muy reconocible a lo que estamos habitualmente dispuestos a narrar. Quizás la lesión de Adrià de Mesa, que le lleva a salir del 11, es sustituido por El Haddadi, el jugador vasco, el vasco marroquí, el donostiarra, que, bueno, canterano de la Real Sociedad, Real Unión de Irún, Sociedad Deportiva Logroñés, incluso una incursión con el Inter Escaldes de Andorra, de la Liga Andorrana de Primera División. Jugador, pues, no tiene el gol que tiene Adrià de Mesa, pero bueno, es un jugador que tiene absoluta movilidad en la parte de arriba y que va a dar muchísimo movimiento al conjunto de Balbastro. Sí, al final pues el Haddadi pues tendrá que asumir esa responsabilidad, ¿no? en la punta de ataque, y luego también pues jugadores como Guille Alonso, que fue el triunfador de la anterior eliminatoria frente al Real Club Deportivo Español, y luego pues bueno, pues jugadores pues como Javito, como Jaime Ara, y luego pues una defensa pues que al final ha querido cerrar Dani Martínez con esa defensa de 5, que tendrá que estar muy bien cerrada y sobre todo tirando muy bien el fuera de juego, y cuidado con las bandas, porque este equipo este once inicial de Hansi Flick nos ve acostumbrados en la liga a jugar muchísimo por bandas. Nada tiene que ver al fútbol que jugaba pues con Xavi en la temporada pasada, al toque, a jugar más a dar más protagonismo a los mediocampistas, y aquí pues en este partido de hoy yo creo que intentará tener esa baza también de las bandas, aunque bueno, yo creo que va a estar el partido muy ganado. Sobre todo lo importante es en estos primeros compases que no haya un gol rápido de Fútbol Club Barcelona, para que el ambiente sea un poco más
cálido durante la primera parte y no se enfríe el Municipal pronto. Por cierto, el encuentro va a estar dirigido por Díaz de Mera, Santa Úrsula Aguado, Hernán Ramos y Montes García Navas. Esos son los colegiados que van a dirigir, que van a dirimir el destino de este partido. Bueno, tenemos que recordar a todos los telespectadores que no hay bar. Sí que hay bar para echarte un café y una cerveza, pero no hay bar para poder revisar las jugadas. Comienza el partido, que rueda el balón. Ya la maneja el Fútbol Club Barcelona. Moviendo el balón Íñigo Martínez. Con Araujo, que vuelve de nuevo al 11 después de, pues yo creo que pasar muchísimo tiempo lesionado. Araujo, que fue uno de los jugadores que la temporada pasada jugaba aquí en el Municipal, donde sufrió ya en sus carnes el partido de la temporada pasada en Copa del Rey. Una anécdota: cuando estaban entrando los jugadores al túnel de vestuarios, le decía el presidente del Barbastro, le decía: el año pasado te saludaba como delegado y este año te saludo como presidente. Ha habido mucho cambio en lo que ha sido, pues bueno, la estructura del club. Salía la anterior directiva, que hizo un trabajo extraordinario, y ahora recoge ese trabajo la nueva directiva, que de momento, pues bueno, sigue manteniendo el listón. Sí, de momento, pues bueno, ha sido un verano muy convulso, ¿no? Para la Unión Deportiva Barbastro, con mucho cambio. Como decimos, la directiva, pues ha habido elecciones, ha habido muchos jugadores los cuales no se contaba con ellos del año pasado, pero bueno, tras un principio de temporada un tanto pues dubitativo y un tanto inseguro por tanto cambio, yo creo que ahora sí que, ojo el balón en la banda. Vamos a ver por qué intenta entrar por la banda zurda con la carrera de Albín. Ha levantado la el balón que lo dejaba en corto. Hubo fuera de juego, señaló fuera de juego. El conjunto blaugrana, que ya la maneja. Bueno, blaugrana por decir algo, porque realmente ahora están jugando con esa zamarra azul oscura y esa franja celeste. La maneja Fermín. El balón atrás para Íñigo Martínez. Abriendo para Araujo, que lleva el brazalete de capitán. La pide Koundé. Viene a buscar por el centro del terreno de juego Eric. Circulando, moviendo el balón, manejando el balón el Fútbol Club Barcelona. Se apoya en Senevski. El arquero, el cancerbero, fichado tras la lesión de Ter Stegen. Aguantando bien el balón y esperando con paciencia la Unión Deportiva Barbastro en el centro del terreno de juego. Por cierto, estamos viendo que el césped está algo mojado. ¡Ojo! Porque la pelota la mete ahí al fondo. Salía con el balón jugado. Lo intentaba Fermín con ese toque de primeras, buscando entrar en el área grande de la Unión Deportiva Barbastro. El público muy enchufado, Héctor. Sí, el público está totalmente conectado con el equipo. También se ve en la grada mucha bufanda culé, pero también pues la proximidad, ¿no? con Barbastro de Barcelona, Lérida, pues hace aquí bastante presencia de aficionados del conjunto catalán, y luego pues al final el ambiente y el espectáculo y el escenario invita a ello, ¿no? Invita a una tarde de fútbol fresca, porque sí que es cierto que ha sido desaparecer el sol, que ya es un milagro estos días en nuestra geografía, en tierras aragonesas, el que hayamos visto escampada boira. Juan Zelensky, apertura la banda para que la maje Martín que la soba, soltando el balón para Íñigo Martínez. En todo momento se construye el Fútbol Club Barcelona a través de sus centrales. Viene a buscar al centro del terreno de juego, es Pablo Torre, Pablo que recibe la falta. Bueno, la saca donde quiere. Ya la maneja Fermín aguantando el balón. Le dobla Eric. No, es Martín que busca colocar. ¡Ojo! El balón que se queda en la frontal del área pequeña. Tiene que sacar la Unión Deportiva Barbastro. Sito, que mandaba al equipo arriba. Bueno, pues con un poco de suerte
A ver si Sito continúa con su con su racha goleadora. Sí, la verdad que pues hoy va a estar más complicado, ¿no? Pero bueno, la verdad que hay que tener esperanza, ¿no? Hay que confiar, Héctor, hay que confiar. Hay que confiar. Desde luego no va a tener tanto problema como tiene el Real Madrid con los penaltis. Juega Sedevski como si fuera un central más, saliendo fuera del área, tocando el balón ya a la carrera de Diego Martínez. Él es del Athletic Club. Qué raro se me hace ver a este muchacho con esta camiseta. Sí, la verdad que es un poco... Lewandowski con Fermín. Fermín que de nuevo vuelve a jugar con Íñigo Martínez. Abriendo al costado diestro donde está Araujo. Intenta ahora asociarse, jugar por esa banda diestra donde está Pedri, donde también está Eric. Intenta salir de la presión, le viene a cerrar al Albin. Pedía falta Koundé. Y el colegiado que ha pitado saque de banda. No, dio suelo al final. Dio suelo al final. El Fútbol Club Barcelona. Quiere ganar metros el Fútbol Club Barcelona en esta salida de balón, porque además se ve que los centrales enseguida quieren ir a campo contrario. Pero bueno, de momento está bien plantado el Barbastro en defensa, y sobre todo tener alerta a esta banda izquierda de Fermín, que está constantemente pidiéndola, y hay que tener cuidado de esa explosividad que tiene el jugador catalán. Comienza la melee, el cariño, el guateque en el área grande. La pelota que sobrevuela después del pulso de penalti, el lanzamiento, remató de cabeza Koundé. Libre de marca, voló Arnau Fábrega, el héroe de la Copa del Rey. Para el conjunto de Vero. Con qué poderío, con qué potencia ha saltado Koundé a ese remate. Ya la juega en corto. A ver, porque el árbitro le está indicando al jugador del Fútbol Club Barcelona que no puede entrar en el área. A Pablo Torres le ha podido la ansia. Le pudo la ansia. Toca en corto para Arnau Fábrega, que levanta el balón. El largo intenta llegar Hugo Bautista, le van a echar falta al 7. Al aragonés, al ex de la Escuela de Fútbol de Huesca, del Club Deportivo Brea. La temporada pasada con el conjunto celeste. La roba Javito. El balón lo maneja Guille Alonso. La pelota atrás para Hugo Bautista. Se viene hacia el centro. Va a descargar sobre Javito. Pedían fuera de juego. No hay nada. Media hora después. Pinta el colegiado. Como qué rápido. Es que es lo de siempre, ¿no? Al final, ¿no? Tampoco hay que hablar mal de los árbitros, pero es que al final, ¿cuánto cuesta? Es que se ve el campo enorme. Cuando tiene la pelota el Barbastro, cuesta muchísimo, ¿no? Que lancen esos pases y enseguida pues te corten una jugada, pero bueno, hay que tener paciencia y seguir. Ya sabemos que la mínima la va a pitar. Hombre, eso no nos quepa la menor duda. Martín, abriendo para Fermín. Fermín que encara, la pelota que la mete, tiene que sacar los puños Arnau. El rechazo es para Koundé que la vuelve a levantar, el remate de Lewandowski. Arnau. Se enfadaba Lewandowski con su compañero, no sé qué quería, porque la verdad es que el remate tampoco era nada del otro mundo. La pone para Guille que sale en el slalom. Le robaron la cartera en el centro del campo. Es Eric. No, Pedri. Tocando ahora para Eric. De nuevo con Pedri. Ya la viene a pedir Fermín. Le está desdoblando Martín. Vete el balón al hueco. Toca de primeras Pedri con Eric. La bola es de Araujo. Pues está ganando el Almería al Sevilla 3-1, cuidado. Andanda. Otra primera que puede caer hoy. Ojo, el balón pudo haber fuera de juego, de la pita el árbitro asistente. El balón fue al choque. Fermín pegándose con Hugo Bautista. Continúa Hugo, viene la ayuda a Guille, le roba la cartera a Guille. Y la pelota que se marcha por línea lateral, ruge el Municipal de Barbastro.
Levanta los brazos Fermín en plan de... ¿Qué pasa? Pero vamos. Pues se puede quejar todo lo que quiera. Miraba a Pedri con cara de pocos amigos. Sí, sí. Va a sacarla Hugo Bautista. El balón que lo mete al hueco. Intentaba prolongarlo, mandarlo largo. Jaime Ara. Él es del Robles. Otro monegrino aquí, en el campo. Somos varios. Se ríe Jandro. Mete el balón al hueco. Jugando Javito. Ahí el balón que se le escapa. Viene a cerrar. Metiendo el balón al hueco. Ojo, porque ya está desdoblando Koundé. El Barça que se estira. Mete la cabeza Lewandowski. La pelota que se marcha cerca del primer palo. Está claro que van a buscar a Lewandowski todas las que puedan por arriba para que remate con la cabeza. Pero sí que es verdad que veo un Barbastro quizás un poco precipitado en ese último pase y en esa ansia de llegar arriba. Demasiado acelerado. Arnau metiendo el balón en largo. Golpea a Guille. ¡Ojo! El Haddadi había peinado ese balón. Le hizo el placaje el jugador del Fútbol Club Barcelona. Y el colegiado que manda a parar el juego, pero no porque haya señalado la falta, sino porque tiene que ser atendido ante el Haddadi. Ha sido un choque, ¿no? Quizás venía de espaldas el jugador del Fútbol Club Barcelona, pero como decimos, ¿no? Cuando es al revés cuesta poco pitarla. En esta ocasión, pues cuesta mucho pitarla. Es la diferencia, ¿no? Todos sabemos que el grande siempre tiene el poder para llevarse este tipo de faltitas. A que luego vengan girando. Da el bote. Martín tocando con Eric. El balón atrás. Se la piden a Araujo. Araujo ya en terreno de juego aragonés. Mete la pelota ahí al hueco. Buscaba aguantar ese balón. Jugarlo de espaldas Lewandowski. Levanta el balón. Apertura para el costado diestro. Viene a tocarla, a acomodarla. Martín para Zerdevski. Minutos 46 segundos de tiempo de juego y no es de la Cope. Bueno, se le escapa el balón a Fermín. Está frío Fermín, no está nada cómodo. No está nada cómodo. Eso es bueno. No está nada cómodo. Como decía, bueno, hemos pasado el trámite de esos primeros 10 minutos, ¿no? Sí, esperábamos el chaparrón. El estar estos 10 minutos aguantando el primer chaparrón del Barça, y eso que tampoco está muy fino el conjunto culé. Esperábamos el atronado del Fútbol Club Barcelona en estos primeros minutos. Mira lo que me dicen, que me abrigue. Vamos abrigados, Julián. Vamos abrigados, pero vamos, tampoco hace noche todo, tenemos que deciros está el ambiente muy caliente. Que hay tanto calor en la grada que casi nos vamos a decir que no sobre las trencas, pero casi. Nosotros estamos a cubierto y eso también se nota un poco. Las orejas por lo menos las tenemos resguardadas. Mira, los 5.750 espectadores estamos hoy presentes aquí en el Municipal de Barbastro. La verdad es que, como he dicho antes, veo la grada del fondo ahora mismo de la portería de la Unión Deportiva Barbastro y la verdad es que es espectacular. Buah, ya podía estar así los partidos de Segunda Federación. Madre mía. El año pasado sí que es verdad que fue un revulsivo, porque se subió mucha gente al barco. Mucha gente le hizo un clic, ¿no? Y a base de partido frente a Copa frente al Barça, la gente se animó. Y ojalá que este año sea igual, porque además lo necesita el conjunto del Somontano en la Liga, también lo necesita. Alienta el público, los aficionados del Club del Vero. Barbastro. Juega Koundé. Tocando en corto. La pedía Pablo Torre. El balón que lo roba. Falta clarísima de Jong. La pitó el árbitro asistente. Un poco frío veo yo al Trencilla, Sí. Al principal, vamos. Sí, la verdad que ha empezado el partido. Me imagino también que para ellos también será complicado en este tipo de partidos. También están acostumbrados al VAR. Entonces al final pues están notando que es un poco. Ojo, ahora el balón. Otra vez la intenta Fermín. Volvemos. El balón jugado por el Fútbol Club Barcelona.
Abriendo para que la juegue Martín. Martín con Fermín. Fermín que la muestra. Le tapa a Hugo Bautista. No se le ha ido y no lo vamos a decir en alto. No vaya a ser que sea la primera. Juega en la banda diestra el Fútbol Club Barcelona con Araujo. Araujo tocando para Íñigo Martínez. Íñigo ya en terreno de juego aragonés. Le viene a cerrar Guilla Alonso. Martín que mete el balón al hueco. Lo rebañaba Fermín. El control se le escapa. Hubo mano. No la pita el colegiado. Le mete el cuerpo Jaime Ara. Muy bien Jaime Ara ahí templando el balón. Es lo que tiene que hacer Barbastro, ¿no? Cuando tenga el balón aprovecharlo y ojalá interna. Ojo ahora el balón al hueco, la tiene que correr Cute, se pasa de frenada, va a meter el balón al área, la pelota que la tiene que dejar para el arquero. Se tuvo que quitar el balón de encima Sedemski. Achuchó la Unión Deportiva Barbastro. Y ojalá la contra del Club Culé. Está absolutamente solo Fermín, hay que replegarse con rapidez. Viene Fermín, ya le está doblando Martín, la suelta para que la maneje Pedri. Pedri, ahí fuera de juego, clarísimo, de Lewandowski. Vamos, camino del 16. Sigue el resultado gafas, 0-0 en el marcador. Bueno, pues que sigan pasando los minuticos. Sí, no, la verdad es que está bien, está muy el partido muy equilibrado, está con, pues claro, pues con un Barcelona pues totalmente volcado al ataque con presión alta, pero el Barbastro, como decíamos anteriormente, tiene que tener bien plantada esa defensa, cuidado las bandas y sobre todo vigilar de cerca a Lewandowski, que es el que más peligro puede ocasionar en balones aéreos, pero vamos, veo un Barbastro, como he dicho también antes, muy más seguro, ¿no?, que quizás el partido del año pasado, que esos nervios de lo que te vas a encontrar, el rival cómo va a salir, y la verdad que me está gustando mucho el conjunto de Dani Martínez, que está aguantando muy bien las internadas del conjunto culé. Juega Pedri, la suelta para Eric. Ahí vamos, sí se puede. Cuando yo creo que el Fútbol Club Barcelona lo que ha colocado ha sido ahora a Eric de pivote por delante de la defensa. Juega Fermín, que bien lo leyó. Es del corte, es Hugo Bautista, le roban la cartera, va a meter el pie Hugo que busca el hueco, le dio la mano a Fermín. Ruge el Municipal. Pedri y Fermín. Sobre todo estamos viendo que comienza a intentar con esa presión alta que la Unión Deportiva Barbastro no pueda jugar con rapidez. Araujo levanta la cabeza, se apoya en Íñigo Martínez. Ahora intenta Fermín entrar por dentro para buscar ese cambio con Lewandowski. Ahí lo vemos ahora que recibe el balón. Está muy bien plantado el Barbastro atrás en defensa. Sí. Está muy serio. Ahora adelanta esa línea defensiva los chicos de Dani Martínez. No lo ve claro, el conjunto catalán. La salida de balón está, como decía, muy bien plantado el conjunto de Dani Martínez atrás. Está en un bloque de 5 muy serio y le está costando mucho al FC Barcelona. No ve nada claro el entrar por el medio, por las bandas, y como decíamos, ¿no?, que al final no sabemos si es unidad A o unidad B, pero realmente al final este tipo de partidos sí que se le puede atragantar mucho a los equipos de primer nivel. Ojo, que mete el balón ahí al hueco, tiene que venir al corte Eric. En ese balón bombeado en largo, buscando la velocidad de El Haddadi. El Haddadi, pues que está siendo el faro en ataque del conjunto albastrense. Pudo haber falta, no la pita el colegiado. El balón que lo maneja el FC Barcelona en el costado zurdo. Intenta salir ahora construyendo. Balón larguísimo para Pedri. Pedri que tiene el cuidado del carril para él, va a entrar en el área. El balón buscaba ponerlo en el balcón del área pequeña, lo cortó Santigosa. Habrá saque de esquina.
Ahora es qué donde- facilidad te han montado la contra del Fútbol Club Ahora Barcelona. es donde hay que estar serio y fuerte en estos balones a balón parado, corners, falta cerca de la portería de Arnau. Tiene que estar más serio el conjunto de Dani Martínez. A ver el córner. Va a golpear, muy cerrado, el primer palo para de Arnau. Para de Arnau al remate de cabeza de Araujo. Qué bien sacó las manos Arnau Fábregas. Es lo que decía, ¿no? Hay que estar alerta ahora a las marcas porque el Fútbol Club Barcelona sabe que a raíz de bajar el balón por el suelo no está teniendo la oportunidad clara de gol y va a buscar estas ocasiones de balón parado, tanto en los córner como en faltas directas, para intentar marcar el primer tanto. Cuidado de las marcas porque ahora sí que es verdad que aquí puede dar un golpe encima de la mesa al Fútbol Club Barcelona. Golpea de nuevo, buscaba el centro del área pequeña, sacó los puños a relucir Arnau Fábregas. Vuelve a no existir, habría fuera de juego, no la pinta el colegiado. Y gol del Fútbol Club Barcelona. Gol del Fútbol Club Barcelona. Pues yo tengo mis dudas, Tengo mis dudas de que no estuvieran fuera de juego. Sí. Se ha quedado un poco parado, además, esperando la decisión del árbitro, porque yo creo que él mismo pensaba que le iba a pitar el fuera de juego. Sí. Pero como decimos, como aquí ahora no hay VAR, pues el Liniers no se va a mojar. Anota el Fútbol Club Barcelona. El primero en un saque de esquina, avisaron en el anterior. Sí. Ay, amigos, en el segundo ya anotó el Fútbol Club Barcelona. Yo creo que ha sido Eric. Sí, ha sido Eric García, sí. Santigosa. Bueno, pues habrá que remar. Nadie dijo que fuera a ser fácil. Sí, al final pues son 21 minutos, ¿no? Lo que ha aguantado el 0-0. Y sí que es cierto pues que no lo merece, ¿no? El Fútbol Club Barcelona por lo que está haciendo hasta ahora, y menos de esta manera tan fría, ¿no? De un balón ahí aislado que ha sido medio fuera de juego, medio falta. Pero bueno, hay que continuar, que no baje los brazos el conjunto de Dani Martínez, y hay que seguir siendo como lo que ha hecho hasta ahora. No vamos a desdibujarnos, no vamos a perder la marca en el campo. De nuevo sigue el Fútbol Club Barcelona. Tocando el balón a Araujo. Para Koundé. Koundé de nuevo que vuelve a buscar a De Jong. La pelota jugada desde atrás. La pide Diego Martínez. Es Pedri tocando para Torre la ponía para Martín. El rechace que le vuelve a caer al 8. Ahí fuera de juego de Koundé. Tampoco le había señalado el árbitro asistente. Madre mía, qué torrija lleva el muchacho de la bandera. Juega Arnau. Poniéndola en corto, la pedía Javito con Santigosa. Santigosa buscando a Óscar Arroyo, el ex del Español, del Real Club Deportivo Español. La pelota que la roba Fermín que intenta encarar, se le está pidiendo Martín que la va a colgar, no. Aguanta el balón y la manda atrás para Íñigo Martínez, vuelve de nuevo a buscar la De Jong que la pisa. Abriendo para Fermín que se la acomoda con la zurda. De Jong de nuevo, no lo ve claro, la manda a casa. Para que sea Íñigo Martínez quien se la devuelva al 21 al holandés. Ojo a Fermín que está en el área. Se la va a quitar de encima Óscar Arroyo, el ex del Club Deportivo Ebro. Y el balón que se marchó por la línea lateral. Anima ahora el Municipal después del gol. Se ha quedado un poco frío el ambiente. Vuelve a animar ahora el Municipal a su equipo para dar ese pasito adelante ahora. Levanta la cabeza Martínez. La pone en corto para Frenkie de Jong. De Jong que se viene hacia el centro. La suelta buscando a Araujo. Araujo asociándose con Koundé que no lo ve claro. Se la devuelve al central. Ya la mueve Íñigo Martínez. Con Frenkie de Jong. Frenkie que recula.
Recorta. Mete el balón al hueco para Eric. Eric buscando a Fermín. Fermín que se frena. La suelta para Lewandowski. Ya se cierra bien. La Unión Deportiva Barbastro. La pone en la esquina del área. ¡Rau! Y Óscar Arroyo que le dice a Fabras, tranquilo, tranquilo. Sí, quizás estaba precipitando mucho en los saques de puerta anteriores y tiene que estar más tranquilo para mandar el equipo arriba. Y muy acelerado, creo yo. Muy acelerado. Pero bueno. 25 de juego. 1-0 en el marcador, vale el gol de Eric. Vamos a ver, le voy a dar al amo de las máquinas el cargador del ordenador. ¡Ojo! ¡El lanzamiento! ¡Se llenó de balón! Fermín. Te lo doy a Jandro. Y Jandro, no te preocupes, que ahora lo coloca. Esto es lo que tiene, amigos. Cosas del directo. Vamos allá. se ha quedado el ambiente ahora un poquito frío después del gol del Fútbol Club Barcelona. Bueno, era lo normal, ¿eh? 26 minutos. Era lo normal. Sacará de banda el conjunto aragonés. Sí, ese Francia incansable, vaya día llevas. Uf, y lo que nos queda. Alejandro Oliva, por cierto, dale nuestra felicitación a tu hermano Eric. Vaya pelotero. Balón arriba, largo, buscando a Guille Alonso. En el momento que tienen cualquier tipo de problema, por pequeño que sea, se apoyan en Senski, ¿eh? Sí. Portero que estaba ya retirado. El polaco. Balón larguísimo. Bueno, dicen las malas lenguas que le convenció Lewandowski. Bueno. Para venir al Fútbol Club Barcelona. Bueno, para dejar es bueno la jubilación. Eso es bueno o malo. Pues no lo sé. No te sabría decir. Porque si les llega el sueldo para pagarle, pues bueno. Sí, pues les ha librado que es una lesión de larga duración y pues sí. Si no, mira, habría vuelto a la jubilación. Juega con rapidez, moviendo el balón el Fútbol Club Barcelona. Martín va a descargar de nuevo a banda. Aguanta la pelota Fermín. Fermín que se viene hacia el centro, buscando el hueco. Amaga el lanzamiento de Fermín. Se encuentra con Hugo Bautista. Vuelven de nuevo a insistir con Fermín. Fermín que intenta llegar al fondo. La saca para que la ponga Martín. Y Arnau demostrando que es un portero de una categoría superior. Sí, en este tipo de partidos, pues por la eficacia del rival, se ve más el trabajo del portero que del delantero, por ejemplo, del Barbastro. Pero la verdad es que está muy seguro y lo que iba a decir, que lo que ha dicho toda la Francho, la verdad es que se ve que está por encima del nivel, porque la verdad que es un porterazo. Sí, pero en un partido de estos te puedes hacer pequeñico, ¿eh? No, está claro. Te puedes hacer muy pequeñico. Y él al contrario, se está haciendo muy grande. El balón que llega de nuevo a las botas de Fermín. Sacándola fuera para Martín. Martín asociándose con Eric. Eric que la pone de primeras para Frenkie de Jong. De Jong que buscaba dejarla del balcón del área pequeña. Tiene que sacar Guille. Guille con Javito. Vuelve de nuevo el balón para Guille. Hay que sacar esa pelota. Moviendo ahora el Barbastro por mediación de Albín. Subía Sito. Irra asociándose con Arnau. Arnau que arma la pierna, mete el balón al hueco. La pelota es para la Dadi que perseguía a Íñigo Martínez. Qué largo se hacen esos metros, ¿eh? Qué largo se hacen hasta que llega la pelota y al final pues el poderío físico pues se nota. Hombre, ¿no? Desde luego. Y eso que el Barbastro, y pues, mira también, que el Adadi sabe lo que es jugar en las gaunas, que no es un campo precisamente pequeño. Sí, no es pequeño, pero realmente pues eso, ¿no? Y eso, como decía, que el Barbastro al final pues es un equipo semiprofesional, está acostumbrado a entrenar 4 días por semana, 5 días por cada 7 días y físicamente pues también hay que estar a tono, pero vamos,
Al final son 3 categorías por encima y ese punto se tiene que notar en Se ese nota, tipo se nota. de jugadas. Se nota. Fíjate lo que es el fútbol y lo que son las cosas. Y yo, de hecho, me alegro muchísimo. A Jaime Ara, a mí me ha tocado narrar en San Pablo, en el campo del Robres. Y ya tenía algo, Jaime. Sí. Bueno, de hecho, ha sido campeón de liga. Con el Robres, campeón de tercera división. El año que el Club Deportivo Ebro descendió de categoría. Se pudo quedar en el Ebro y salió a la Unión Deportiva Albastro. Bueno, pues ha pitado falta el colegiado. Pita. La va a sacar. El balón muy cerrado. Golpeo de cabeza de Lewandowski. Gol. Gol de Lewandowski. Yo creo que ni saltó Lewandowski. No. Nada que ha pillado. Se puso de puntillas. Sí, ha pillado la marca. Estaba libre de marca prácticamente solo y, como decíamos, ¿no? Este tipo de jugada puede condenar al Barbastro porque el Barça tampoco lo está viendo claro a la hora de realizar las internadas por las bandas y ahora tiene que aprovechar los balones parados. Por 2 goles en 2 balones parados y 2 goles de cabeza, además. Sí, yo creo que al final el sacar el Lewandowski en punta ha sido claramente para esto, pues se atragantaba el partido poder usar ese recurso. Pues lo está usando, y de qué manera. Los chicos de Hansi Flick. Finalizado también en Almería el encuentro de Almería 4, Sevilla 1. Otro primera división que se cae al garete. Pues nada, tendremos a Almería en el siguiente bombo. Va a jugar al Barbastro, metiendo el balón en el área. En juego solamente ya este Barbastro Fútbol Club Barcelona. El resto ya tendrán que esperar a las 9:30 de la noche. De momento han pasado contra Atlético Madrid y Real Betis Balompié, Osasuna, Almería. ¡Ojo! ¡Se le balón! ¡El golpeo! Estaba bien colocado Sedevski. Lo que decíamos, ha pasado Osasuna, Almería. Y lo que nos viene con posterioridad, el Marbella contra el Atlético de Madrid. Y la UDL contra el Athletic Club. Me he portado bien, que no he dicho lo que iba a decir. Fermín, aguantando la pelota. La pone para Lewandowski. Lewandowski muy fuera de su zona. Que bien metió ese balón para De Jong. No estaba fuera de juego. Había ganado bien la espalda a los centrales de la Unión Deportiva Barbastro. De hecho, han tenido que adelantar el encuentro a hoy sábado porque los Reyes Majos aterrizan en las Gaunas. Nos comenta nuestro compañero de segundo palo, Rafa Beltrán, que le mandamos un saludo desde aquí, que el gol de Lewandowski podía ser fuera de juego. Andanda. En la televisión. Pues bueno saberlo. Gracias, Rafa. Ojo, el bote, la pelota, la dormía, la cunaba Eric. El balón, ha habido falta clara, no la pita el colegiado. Madre del amor hermoso. Que no necesitan ningún regalo. Señor Díaz de Mero. Pablo Torre. Aguanta, bien ahí, tapando al bin. Lo veo muy espeso a Frankie de Jong comparado con estas temporadas atrás. Con eso de que si se iba, no se iba, al final. A ver, es que al final yo entiendo que te tienes que descentrar, ¿eh? Es como Rafinha claro. O sea, estás todo una temporada con un pie fuera. Y eso que la calidad es brutal. Buah, es brutal. Bueno, de hecho, novias tenía un montón, para irse. ¡Ojo, Fermín! Fermín que la pone de primeras. ¡El bote! La pelota que le intenta salvar Koundé. Conseguía llegar a ese balón. Y a ver qué es lo que ha pitado el árbitro asistente. Pues saque de puerta. No, saque de esquina. Saque de esquina, pues sí. Pues el árbitro asistente no ha señalado ninguna de las dos cosas. No tiene ganas de mojarse. No. Hoy como están sin bar, hoy dicen, hoy no nos vamos a mojar. Hoy no nos vamos a mojar. Coloca el balón con mimo en el punto de saque de esquina. Comienza el baile, el guateque en el área. Balón, saltaron Araujo. Venía en segunda línea Koundé. Aprovechando el Fútbol Club Barcelona ese balón parado y los centímetros de más que tienen sus torres.
Alienta al público. Balbastro, Balbastro. Va a patear Arnau. Larguísimo ese balón. Saltó Araujo. Ese balón dividido. Llegó Fermín. Lo recupera Hugo Bautista. Bautista en carrera. Se frena. Aguanta. Buscaba liársela a Pedri. Agarra a Pedri. Anda al bueno de Hugo Bautista. Se llegan a decir que del Piedrabuena iba a estar defendiendo a Pedri. Casi nada. La pelota para Araujo. Tocando atrás. Construyendo con Koundé con Frenkie de Jong. Se viene hacia el centro. Ojo, porque comienza el slalom. La suelta. El balón que vuelven a insistir por esta banda, por la banda de Fermín. Le estaba desoblando Martín. El bote. Fuera de juego, ahora sí que la ha pitado. Ahora la ha pitado, Ahora pero sí que ¿cómo entró pero... Koundé? ¿Cómo entró Koundé? Ya la maneja Santigosa. Apoyándose en Arnau. Vaya regalico. Balón que sobrevuela el cielo de la capital del Vero. Lo prolonga de cabeza Hugo Batista. Viene a cortarla, rebañándola, jugándola. Ahí le metió el cuerpo Martín. Pedía al público falta, pero bueno, ahí la entrada no conllevaba ningún peligro. Saca de banda. La Unión Deportiva Balbastro va a meter el balón ahí en la frontal, pero ahora ¿qué pita? Le ha pitado fuera de juego. Le ha pitado fuera de juego. ¡Ostras! Pues mis dudas. Dudas razonables. Muy relativo. Buah. Juega Fermín. Le deja el recado Hugo Bautista. Fermín que lo mira con cara de pocos amigos. Araujo. Toca para Íñigo Martínez. Íñigo que mete el balón al hueco. Viene en segunda línea Lewandowski. Tiene que venir al cruce Santigosa. Qué bien le metió el cuerpo Santigosa. Un balón que se había encontrado Lewandowski. Cuidado con esa pelota en la frontal. La amaga Pablo Torre. Bien Arnau. Ahí tenemos al trípode bailando. Fijando que no quiere salir. Venga, que no sales, que no sales. Qué poco mediático que es nuestro compañero Alejandro. No le gustan las cámaras. No, no. Hablamos de las máquinas. Es el malo del inspector Gachet. Solo te falta Minuey, ¿eh? Ha habido falta. La pita el colegiado. Hola, pues la pita a favor de la Unión Deportiva Balbastro. Estamos de suerte. Algo le ha tenido que pasar a este hombre para que haya pitado la falta a favor nuestro. A ver, porque se dirige allá al banquillo. Ya se recupera el jugador de la Unión Deportiva Balbastro. Besito, si no me falla la vista. Va a patearla. Pues no, para llevarme la contraria. La soltó sobre Javito. El golpeo, buscando el bote. Ahí no hay nadie. Eso es regaliz. Eso es regalar el balón. Yo a estas jugadas creo que de primeras es mejor ponerla arriba y que sea lo que Dios quiera y rifar la pelota que… Es así. Juega Frenkie de Jong. Soltando la pelota para Fermín. Se la devuelve al de los Países Bajos. Jugando con Pedri. Pedri que la levanta. Aparece en segunda línea Koundé. Koundé que la suelta. Se tiene que frenar. Viene en ayuda. La tuvo que golpear Isra como buenamente pudo. Y el balón que se va pues al campo de césped artificial. Hack-trick de Luis Suárez para eliminar al Sevilla, cuidado. Hack-trick de Luis Suárez que está como un avión en Almería. Vaya jugador dejamos
escapar. Bueno, dejamos, ¿no? Porque no era nuestro. Se nos lo llevaron. No sabemos lo que pasó ahí. El Watford. Con la Las culpas pandemia. al Watford. Juega Diego Martínez. Tocando con Szczęsny. Esconde quien la suelta. La viene a buscar Eric. Se la devuelve al lateral. Balón al hueco. Lo rebaña Pedri. Pedri con De Jong. Le está deslogando Martín en la banda. Prefiere soltarla sobre Pedri. Aguanta De Jong. De Jong que la va a dejar para que la golpee de primeras Martín. Vuelve a recuperar la pelota Diego Martínez. Pedri de nuevo. Buscando a Lewandowski. Lewandowski de primeras para De Jong. De Jong estaba en situación de fuera de juego. No la pita el árbitro asistente. Tampoco el colegiado principal. La quita de encima. Golpea a Araujo. Que la baja de una manera acrobática. De Jong de nuevo. De cara. Levanta la cabeza. Espera a que sube Íñigo Martínez. Vamos ya por el 40 y medio pasados de juego. 0-2 gana el Fútbol Club Barcelona. La pide Martín. Salía en carrera Fermín. Se frenó. Le ha dado 2 metros Hugo Bautista. De nuevo soltando el balón. Viene Albín. La pelota la recupera el Fútbol Club Barcelona. Cae fuera del juego Fermín. El balón que se pasea por el área pequeña. Y ese que habéis oído es la chapa de la tribuna general. Uralita, me dice Jandro. Sí, es verdad. Uralita. 41 y medio. Piden balón. Tranquilos que ahora llega. Y la pondrá en juego Gerard Martín. Se ofrecía a Lewandowski. La pelota la maneja Fermín, que la mete al hueco por el centro. La pincha Eric. Se va a anticipar la defensa de la Unión Deportiva Albastro. Ojo a Jaime Ara. Uy, menos mal. Menos mal. Se lleva las manos a la cabeza Pedri. Y Arnau que manda al equipo arriba. Pues vamos al fútbol directo. Patadón larguísimo. Ojo al bote. Tiene que salir Zelensky. Se cruzó. Y llegó Martínez. Sobre Guilla Alonso. Se la ha jugado mucho, Ostras, pero mucho. Fermín a punto de escurrirse. Suelta el balón para Martín. Martín con Lewandowski en el centro del campo. Fíjate dónde viene a buscar la bola Lewandowski. Bien. Le va a robar la cartera a Guilla Alonso. No, hombre, no. Y le va a mostrar tarjeta amarilla a Guille. A la beca. Pues una de dos. O es porque ha considerado que la entrada es por detrás. O si no, no lo entiendo, Héctor. A ver, igual, pero vamos, va claramente a balón. Tampoco se ve que sea una entrada con excesiva dureza y bueno. Es lo que hay. No pasa nada. Al final es lo que hay. El premio se lo ha llevado Guilla Alonso. Va a patear la pelota. El Fútbol Club Barcelona, una falta muy centrada. Balón al hueco. La puso en el punto de penal. El balón que lo saca la defensa de la Unión Deportiva Albastro. Ya la maneja De Jong. Jugando en este costado zurdo. La puso con el exterior de la bota Fermín. Caracolea. Se repliega el Fútbol Club Barcelona. Moviendo el balón. Ahora Pablo Torre. Con Koundé. Es Pedri. Pedri que intenta meter el balón entre líneas.
Por cierto, yo no sé la kilometrada que lleva Pedri en este partido, ¿eh? Sí, la verdad que está haciendo un esfuerzo, pues quizás sea de los que más tiene que coger la batuta, ¿no? Ostras. Del Barça. Pero eso te vale cuando eres un chaval. Ojo, Cuando tenga nuestros años, bueno, mis años ya estará retirado. Pero cuando tenga 30 ahí, Sí, pero al final viene de unos años pues con la lesión y pues estos partidos también le sirven pues para coger confianza y echarse el equipo a la espalda. Al final lo que no es normal es lo que hicieron con él hace un par de años, ¿no? Que jugara pues. Un minuto de añadido. pues mira, nos Creo que canta está claro. el speaker del Municipal de Balbastro. 1 minuto de añadido. Eso, como decía, que lo de Pedri lo que no es normal es el exceso de partidos que jugó hace un par de años y lo que llevó a una lesión la temporada pasada estuvo prácticamente en blanco. Por eso estos partidos tienen que servir para él pues para seguir cogiendo confianza y volver a ser el jugador que fue antes de las lesiones. Jugador con muchísima calidad. A mi parecer. Muchísima calidad. El Fútbol Club Barcelona la está pidiendo en la banda zurda Martín, que braceaba. Ahora recibe el balón. El lateral zurdo. La deja en la frontal para Pedri. Pedri que la pone para Koundé. Koundé que la va a colgar. La puso a mitad de altura. Se la pedía Pablo Torre. La suelta para Koundé. Koundé que intenta ganar el fondo. La deja de cara. El balón a la frontal. El golpeo. Se cumplió los 46. El 1 de añadido, el 1 de alargue. Acaba la primera parte. 0-2. Tu análisis, Héctor. Bueno, pues una primera parte en la que pues el Barbastro ha salido muy serio en defensa. Le ha costado mucho al Fútbol Club Barcelona abrirse hueco para intentar arrebatar la defensa muy bien plantada además por Dani Martínez, pero al final, como hemos dicho al principio, los balones parados es la baza que tenía que utilizar el Fútbol Club Barcelona para adelantarse en el marcador. Y bueno, pues no digamos que va a ser inmerecido el que esté el conjunto culé por delante, pero creo que con el 0-1 hubiera sido suficiente para ir al descanso, porque el segundo gol, como bien os ha comentado nuestro compañero Rafa, ha podido ser un claro fuera de juego. Demasiado correctivo, demasiado castigo para el conjunto aragonés, para los de la capital del Vero, que se marchan al descanso con 0-2. Nosotros también vamos a descansar un poquito. Y ahora Alejandro os colocará la cartelica. Nos vemos, nada, en cosa de 10 minutos, lo justo para saltar la nevera, ir al baño y esperarnos aquí, que pasamos lista. ¡Adiós!
manejase. ¿Cómo lo maneja? Sí, sí. Y volvemos aquí en directo desde el Municipal de Balbastro. Ostras, ahora se nota el frío. A ver qué cambio. Número 8, Pedri, y entra con el número 6, Gavi. Pues mira, se ha marchado Pedri y ha entrado con el dorsal número 6, Gavi. El primer cambio que realiza Hansi Flick en el Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues cromo por cromo, ¿no, Héctor? Sí, lo que no sé si será pues por reparto de cargas o será porque a lo mejor ha tenido un poco algún golpe o algún amago de... Porque vamos, en el minuto 45, siendo como el partido, se me hace un poco extraño que sea por... Pues ya Bueno. rueda el balón en el Municipal de Balbastro. Se la quitó de encima Araujo. La pelota la maneja De Jong. De Jong con Fermín. Fermín que se ha venido hacia el centro. Apertura a la banda. La cuelga. Tiene que sacar la Unión Deportiva de Balbastro. Araujo que lo veía claro. La levanta para Íñigo Martínez. Bueno, la Unión Deportiva de Balbastro que continúa con el mismo 11 con el que se inició el encuentro a las 7 de la tarde. La pelota atrás. Y ahora sí que ya empieza a refrescar, a Sí, bajar las temperaturas. Ahora ya empieza ya a refrescar, a bajar la temperatura. Pues leíamos ahora en Twitter que hemos aprovechado para parciar un poquito. ¡Ojo, Lewandowski! ¡Gol! Gol de Lewandowski, pedían fuera de juego la defensa del Unión Deportivo de Balbastro. Ahí tendríamos que tirar de Rafa. A ver si pregúntale por línea interna. No sé si habrá sido o no, pero vamos, prácticamente ha rematado a placer Lewandowski. Ostras, pues estaba más comenzado el partido, ¿eh? No llevamos ni minuto No y medio. llevamos nada. Ni minuto y medio de la segunda parte. Que lo que os decía, lo que os comentábamos, estábamos alparciando en redes sociales, bueno, en la Grada FM, y leíamos que había mucha controversia porque los zagales que están ahí en la esquina, pues se han puesto a cantar ¿dónde está Dani Olmo? Dani Olmo, ¿dónde está? Y se han carrañado los aficionados del Barcelona, por lo que se ve. Bueno, pues es una obviedad, no están diciendo nada ofensivo. Ni nada ofensivo, ni nada que no sea cierto. Al final, la gente está diciendo ahora que se están chuleando unos zagales de 15 años. Ahí está, llevándose el baloncito, perseguido por Koundé. Tiene que venir a la ayuda, el balón ha salido. La pelota la va a jugar la Unión Deportiva de Balbastro. Deja el de Tarazona para que la ponga la Daddy. Ander, el vasco, que intentaba colocar ese balón en el área. Ojo, ya salía a la carrera Gavi. Van a pitar falta el colegiado. Falta de Irra. Ostras, qué fácil es pitarle al pequeño. sí, más en estas eliminatorias que todos sabemos lo que... Me voy a poner en plan Pedrerol. Qué fácil es fitarle al pequeño. Qué fácil es fitarle al Real Madrid al revés. Un abrazo, Josep. Serepski. Por cierto, vaya planta que tiene este muchacho, el cancerbero del FC Barcelona. Eric. Intentaba ahora jugarla. Viene a tocarla aquí ya Alonso. Ojo, porque ahí tuvo que venir a rebañar el balón en el centro del área. Sale a la carrera del FC Barcelona con muchísima rapidez. Menos mal que perdió el balón en el costado diestro. Recupera con rapidez del FC Barcelona. La pelota atrás para Arnau. Partidazo de Arnau, pese a partidazo. el 0-3. Un extraordinario partido. Vamos, bueno, os decimos quiénes son los jugadores que todavía siguen en el banquillo por parte del FC Barcelona. Héctor. Está Cubarsí, está Valde, Ansu Fati, Iñaki Peña, Casado, Astralaba, que es el portero del filial. Domínguez y Fernández. Bueno, pues
Tiene también en el banquillo buena artillería Hansi Flick. Mucho chaval, pero también bastante Sí, artillería. sí. Yo pensaba que le iba a dar minutos a esa perla. Lo digo irónicamente, porque es un jugador que firmó el contrato de su vida. Sí que es cierto que se ha lesionado de gravedad en varias ocasiones, pero vamos, lo de Ansu Fati es digno de Sí, estudio. Ansu Fati es un tanto... Yo creo Es que como este muchacho que está ahora en Estados Unidos, triunfando en Estados Unidos. en la liga de veteranos. Sí, sí. Riqui Puig. Enrique Puig. Cuando yo estaba en Futres me acuerdo que le hicieron un despliegue único a ese jugador, una cámara solo para ese jugador. Pero ha pasado con tantos y tantos jugadores del Fútbol Club Barcelona que al final yo creo que los queman ellos mismos, porque al final son jugadores Sí, la prensa también ayuda. Que al final pues tienen que cumplir sus ciclos, tienen que cumplir cada paso que dan, pues siempre digo, ¿no? Un paso atrás puede ser 2 hacia adelante, pero no 3 adelante de golpe, y al final eso estos jugadores la acaban pagando, y al final hay jugadores en la recámara de estos equipos grandes que los queman por el alto rendimiento que se les pide por al final, pues pasa lo mismo con Lamine Yamal, ¿no? Al final es un jugador que creo que no ha saltado del fútbol juvenil al fútbol profesional. Ha ganado un título con la selección española, siendo el jugador revelación del torneo, pero hay que seguir los pasos, y ahora pues estas lesiones quizás pega pues por esa ansiedad que se le está pidiendo al jugador más de lo que puede dar, ¿no? A ver, porque ahora han caído los dos jugadores sobre el terreno de juego, fueron a un balón dividido, chocaron, y enseguida el colegiado nada más que los ha visto caer en el verde, verde natural, césped natural. Ha mandado salir a las asistencias. De hecho, han ido sus compañeros con rapidez a atenderles, y ahora salta la Cruz Roja, Pues nos dice Rafa que... Ah, no, pone que sí, que se nos ve bien. Pensaba que ponía que sí que había sido fuera de juego. No se moja Rafa tampoco. No se moja, Y eso que es del Atleti de Madrid. Pues nada, juego parado. Pues ha debido ser golpe fuerte, porque... Sí. Ahí me pilla justo en el ángulo de visión de los focos que nos ha puesto el señor Jandro en la jeta. Vaya carrera está pegando a la muchacha de la Cruz Roja. Pues esto enfría mucho el partido, Estas cosas, estos para. Sí, de hecho, fíjate, se ha hecho el silencio. La grada prácticamente, porque además... Absoluto, El golpe en el municipal, mira que estamos aquí casi 6.000 personas, y se ha hecho el silencio más absoluto en el campo, porque ya te digo que el golpe ha sido fuerte, Sí. Que el golpe ha sido fuerte. Y de hecho, pues se los lleva, al menos a uno de los jugadores sí que se los lleva la Cruz Roja. Aplaude el municipal. Y efectivamente, vemos cómo se lo llevan del terreno de juego. Con lo cual va a haber cambio. Va a haber cambio o cambios. Por parte de la Unión Deportiva Albastro parece que va a salir Marc Prat. Ahora nos lo dirá el speaker. Mira, pues en la Unión Deportiva Albastro se marcha Jaime Ara. El número 3, Jaime Ara, y entra con el número 11, Marc Prat. Entra Marc Prat. Además, se retira con el número 10, Ander El Haddadi. Ander El Haddadi. Y entra con el número 2, Gastón. Que abandona el terreno de juego y entra Gastón, el lateral. El argentino.
jugador del Internacional de Huesca. Bueno, pues desde luego, si es Jaime Ara quien ha recibido el golpe, le deseamos una prontísima recuperación. Bueno, que solo quede en un susto y que... Marc Prat, que Sí, ocupará el puesto de la Dadi. ha sido Jaime Ara y Íñigo Martínez. Sí, sí, el golpe ha sido de Jaime Ara y Íñigo Martínez. Íñigo que se ha recuperado y ha vuelto al terreno de juego. Pues todo lo mejor para el monegrino. Yo me imagino que ahora en ese hueco del centro del campo lo ocuparán Guille y Javito. Guille en una posición más de construcción. Javito más para destruir. Y de hecho, Hugo Bautista ya lo vemos que se ha situado junto con Marc Prat. ¡Ojo, Arnau! El pase atrás lo leyó perfectamente el jugador del Fútbol Club Barcelona. Se escurrió Arnau, nada pudo hacer. Pues tenemos el gol tonto de la jornada. Pues ahora sí que se ha abierto mucho el partido y ya cambia mucho la película con este resultado. La segunda parte Pero muchísimo. se le va a hacer muy larga al conjunto de Dani Martínez. Muchísimo. Y la cámara que tiene vida propia. Se ríe Jandro. Se ríe Jandro. Jandro, no te rías tanto. Luego te sacaremos al final. Luego te sacaremos al final ya. Que no quieres ser mediático. Bueno, pues aprovechó el error el Fútbol Club Barcelona. Mira. ¿Dónde está Daniel Mo? Pues me imagino que o en su casa o ahora ha venido con la expedición del Fútbol Club Barcelona. No, no ha venido. ¿No ha venido? Pues nada. También un saludo. Mano de Koundé. Media hora después la pita el árbitro asistente. Muy bien, campeón. Juega la Unión Deportiva de Albastro. Tocando en corto. El balón que golpea en Fermín. Creo que el gol ha metido Pablo Torre. Sí. Ahí estaba. Como buen perro trufero, esperando su oportunidad. Buen jugador también Pablo Torre, ¿eh? Uno de los jugadores que tienen mucho futuro prometedor. Pues mira, yo a este muchacho lo narré estando con el Racing Club. El Racing. En Primera Federación. Un Sociedad Deportiva Logroñés, Racing Club. Y era un jugador destacadísimo, vamos, era medio Racing de Santander, era Pablo Torre. Y enseguida el Barcelona, que tontos no son, lo pescaron con muchísima rapidez. Quizás debería haberse pegado un par de años más ahí con el Racing. Sí, al final, para crecer. Pues, eso te iba a decir, al final a este tipo de jugador lo que les interesa es tener minutos y ir creciendo, ¿no? A base de minutos, a base de tener oportunidades. Y eso aquí en el Fútbol Club Barcelona, ahora tal y como está el club, pues puede tener, ¿no?, su momento. Bueno, pues de nuevo polémica. Falta que le pitan aquí a Alonso, que por cierto lleva una tarjeta. Es el único jugador sobre el terreno de juego amonestado. Y ha dado bote. Madre de amor hermoso, qué cosas. Qué cosas se ven. Luego me dice nuestro compañero Rafa Beltrán que no me meta con los árbitros. Bueno, que estos no son de fútbol sala, venga. Por cierto, que hoy en el torneo de Reyes organizado por la Real Federación Aragonesa de Fútbol, el arbitraje muy bien, ¿eh? Muy correcto. Muy correcto. A mí me hace gracia, ahora que estás tú
al Parceno en redes sociales la cantidad de gente que viene a estos campos como si fuera esto turismo Sí. deportivo. ¿Eh? Oh, gracias amigo por sacarnos. Me caché la mar. Cunde en corto para Pablo Torre. Pablo que comenzaba el slalom, sabía que le iban a Se ha pitar la llevado falta. Era regalito. falta. Y ahora pone en juego con rapidez de John. Eric. La suelta para Araujo. Ojo, porque ahí Araujo braceaba mucho. Pero el balón nadie lo llevaba con un manto teledirigido y ya estaba a punto de perderlo. La chucha Marc Prat. Marc que agarra a Araujo. Un Araujo que le saca cabeza y media a Marc Prat. El jugador alto aragonés, también ex del Robres y del Club Deportivo Ebro. Y amigo de Jandro. Toca en corto para Pablo Torre. Tuya mía, mía tuya con Frankie de Jong. Por ahí aparece Lewandowski. Mete el balón al hueco, no hay fuera de juego. Levantaba la mano Arnau Fábrega. Y el balón que se marchó por línea de fondo. Va a haber cambio del Fútbol Club Barcelona. Entran con el número 36 Sergio Domínguez, con el número 2 Pau Cubarsí y con el número 10 Ansu Fati. Pues mira, sale Ansu por Fati, hablar. por hablar. Se retira Entra Ansu con el Fati, número 5 Cubarsí con el número 23 Koundé. y Sergi. Se va Con el Koundé, número 9 Robert Lewandowski. se va Lewandowski. Bueno, pues vamos a poder ver otro tipo de futbolistas en el campo que podrían ser perfectamente titulares, pero que por ciertas circunstancias tampoco son titulares en este Fútbol Club Barcelona. Pau Cubarsí sí que está jugando habitualmente, pero como decíamos antes, pues vamos a ver a Ansu Fati que prácticamente está desaparecido esta temporada. Y la anterior, y la anterior. De hecho, lo mandaron a Inglaterra, a ver si allí espabilaba. Pero no terminó Pero de no, cuajar. no ha espabilado, ¿no? No lo suficiente. Me sobra a mí aquí uno. No sé, ha salido Sergi, Ansu Fati, Pau Cubarsí. Y he visto que le gritaban a Koundé. Se ha ido Koundé, Lewandowski. Y me falta uno. La patea Sedevski. El balón lo intenta manejar Eric. Hay falta de Pablo Torre. La sigue manejando el Fútbol Club Barcelona. La deja ya en la frontal. Intenta levantarla. Sin problema para Arnau. Saca el largo ahora Arnau. Saca el largo Arnau. La pelota para Sergi. Juega Cubarsí El balón para Araujo. con Araujo. Araujo con Sergi Domínguez. La deja Oh. pasar Pablo Torre. Torre con Fermín. Fermín ahora en la punta de Ahora se ha lanza. entendido. Ahí fuera de juego. ¿Veis cómo estaba? Pues habrá ido el Gavi. Es que no crean. No. Eric. Sí, Eric García, sí. Sí, porque ha salido Cubarsí por No me engañéis, Ojo, la falta clara de Pablo Torre. Que ha salido bastante acelerado. Se la quita encima Arnau en corto. Ojo, Ojo ahí. porque va a llegar a golpear el lanzamiento de Ansu Fati. A saque de esquina.
Nuevo saca de esquina balón para el que- Fútbol Club Barcelona. Se jugará desde la esquina diestra. Balón muy cerrado. No llegan a impactar las torres gemelas del Fútbol Club Barcelona. El balón raso. Ojo al rechace. Es un 1, 2 para 1. No hay fuera de juego. Va a llegar Guille. El balón que lo maneja Guille. Espera a que llegue su compañero. Se tiene que tirar con todo. Araujo. La pelota que la juega desde el suelo. Y esa sí que la va a pitar. Esa sí que la va a pitar. La falta sobre Gavi. A lo mejor de todo es que Gavi No, le está recriminando al asistente que fue línea que y no encima es. está allí, que el pobre hombre no se ha mojado en todo el partido y se va a mojar. Se va a mojar en la ahora, falta. hombre. Venga. Deja al asistente tranquilo, que está el chaval ahí disfrutando del partido. Araujo. Pide la pelota Pau Cubarsí. Cubarsí metiendo el balón entre líneas para De Jong. De Jong que mete el balón al hueco. Por ahí aparecía Fermín. La pelota la intenta jugar por el costado zurdo. La Unión Deportiva Albastro en las botas de Sito. Le tapó Sergi. Vamos a ver qué es lo que pita el colegiado. Ha pitado un juego peligroso, pero Madre mía. Pues nada. La saca Araujo. Para Pau Cubarsí. Viene a apoyarse Eric, que continúa dentro del terreno de juego. ha sacado a Cubarsí pues de Eric. carrilero. Eso parece. Ahora busca robar bien el balón. La Unión Deportiva Albastro se frena, recorta. La va a intentar colgar. El balón que lo estrella. Albín. Se ha llenado mucho de balón. Sí. Sí, se cerró con rapidez el Fútbol Club Barcelona. Intenta robar el esférico. Por el hueco. Manejando la pelota Gavi. Gavi que marcha en carrera. Roba bien el Balbastro. Ahora intenta armar la contra. Es que es complicadísimo. Sí, es muy complicado. Es complicado porque además ahora el Barça pues con los cambios. Ahora me estaba fijando porque yo creo que ha metido a Cubarsí y Eric García, se van cambiando la posición constantemente. Sí. Minuto 68 y medio. 0-4 en el marcador del Fútbol Club Barcelona. Que no está sufriendo como el año pasado. Pero tampoco convenciendo. No, al final son jugadas pues un tanto fortuitas, no las de los goles del Fútbol Club Barcelona. Y quitando pues este último gol, quizás ha sido pues un poco más de un fallo pues de desajuste defensivo del Barbastro. Los demás han sido todos a balón parado que vamos a la contra. Ahora la contra de la Unión Deportiva Albastro. Intenta estirar el equipo. Se repliega el Fútbol Club Barcelona. Le marca un buen recorte. El balón a la frontal del área pequeña. Se tira con todo. Pudo haber penalti. El colegiado que indica que le dio el balón. Bueno, pues si hubiera pitado penalti tampoco habría pasado absolutamente nada. Pero al final, pues lo que decimos, ¿no? Lo fácil es no pitarlo y se acabó. Además,
Ahí está Sito jurando en hebreo. Y desde luego, sí, tiene razón. Tiene razón Sito. En no estar muy conforme con lo que ha. Además, Lo que no ha pitado el colegiado. No tiene ni el acercarse a ver cómo está. Se ha Nada, plantado nada. el señor colegiado en el medio campo y ha dicho, bueno, cuando quiera se levantará. ¿Para qué? ¿Para qué se va a molestar en preocuparse? Qué barbaridad. Ya lo tengo, que ya lo he mirado. Pau Cubarsí sustituye a Íñigo Martínez. Eric continúa en el centro del terreno del juego junto con Pablo Torre, De Jong y Gaby. La pelota intentaba jugar a Pablo Torre, abriendo al costado zurdo, la roba la Unión Deportiva Balbastro con Guilla Alonso muy activo. Ojo a ese control dirigido. Entraba Fermín con todo. Bastante más activo en esa posición de punta. La primera parte se le veía Bueno, un sí, poco. también ha pillado ya cansados a la defensa bueno, también, pero yo creo que de la Unión Deportiva Balbastro, pero se le ve con más desparpajo. Sí, está más activo. Juegan los del Vero. Tocando para Sito, Sito que la deja de cara, intenta levantarla a Arroyo, viene en segunda línea, se tira con todo. Eric, ahí jugando de pivote argentino, el dorsal 24, intenta ponerla de primeras, aparecía en segunda línea ofreciéndose Fermín. Y el balón que se marcha por la línea de fondo, lo dejó salir Arnau Fábrega, que manda al equipo arriba. Basculan al costado diestro. Patadón larguísimo a la altura de los banquillos. Vamos a ver si puede mantener el balón dentro del terreno de juego. Salto con todo Gastón. También Arroyo. Mete la cabeza a Arroyo. El balón que lo levanta para que lo corran tanto Hugo Bautista como Marc Prat. Y esa pelota rechazada, repelida por el FC Barcelona, acaba en las botas de Arnau. Y lo vuelve a intentar, vuelve a insistir. Metiendo la pelota en el centro. Ojo a la cesión. Zelensky, el hombre de hielo. A punto está de robarle la cartera a Sito. Sito que va a entrar en el área. Se rehizo Sergi. Y Sito que pone a rugir al Municipal de Balbastro. Pues yo estoy seguro que una va a tener. Una va a tener la Unión Deportiva Balbastro. Y se oye el gol, gol. El lanzamiento. Saltó Araujo. Salto acrobático de Araujo para despejar el balón, ojo. Tiene altura, pero en salto igual gana un metro más. Sí. Es poderoso en el salto. Araujo. La toca para Sito. Sito que intenta tirarle el recorte. Muy activo ahora Sito, Sí. En estos últimos 10 minutos de partido. Está intentando ahora el Barbastro aprovechar este pequeño parón que ha tenido el Barça de contraatacar. Yo creo que un golito por. Ojo, porque la puede tener. Manu. No, se la llevó con la cabeza. Se la llevó Manu. La bajó bien Pau Cubarsí. El balón será para el Balbastro. Becachi, la más sola. Bueno, él estaba ahí. Sí. Nosotros estamos en desde luego, en el otro área. Más cerca, imposible. Venga, vamos a darlo por bueno. Vamos a confiar en él. Vamos a ser buena gente. La pelota que la va a rascar la defensa del FC Barcelona. Balón al hueco por el centro, lo levanta Albín. Sacará a la altura del banquillo aragonés. A ver que se ofrece Ansu Fati.
Intenta bajarla, que bien se gira, la deja de cara, se estaba ofreciendo Ansu Fati. El balón que lo levanta y fuera de juego. ¡Aleluya! Por fin lo pitó el señor colegiado. Mira lo que te está diciendo la estación de Rusete. Espero que estés disfrutando de esta gran experiencia, Héctor. Mi colega Rusete. Enorme, colega. Un saludo, Rusete. Pues venga, un saludo para Rusete. Que es culé, por cierto. Venga, bueno, no se puede ser perfecto. El balón al hueco para Javito. Levanta bien el balón, no hay fuera de juego. Esa es buena, la va a tener la Unión Deportiva de Albastro, que tiene que meter uno. No nos queremos ir de aquí sin cantar un gol. Martín, que bien se rehizo el dorsal 35 del Fútbol Club Barcelona. La toca atrás. Qué largo se hace en los últimos metros, Oh, sí. Claro, también es que están pillando el balón prácticamente a la altura de medio campo. Sí, que cuesta mucho llegar. Pero también te digo que habitualmente es lo que suele hacer el equipo. Sí. En segunda federación también, ¿eh? No es lo mismo narrarlo desde los estudios de Aragón Televisión, eso también te lo digo, que hacerlo aquí desde el campo. Hombre, la perspectiva desde luego cambia muchísimo. Wow, muchísimo. La maneja Gaby. Gaby que la suelta, se la devuelven al 6, no lo ve claro, recula, la menda atrás para que la juegue Eric. Metiendo el balón ahí al hueco para Gaby, pedía falta, le van a pitar falta a Omar Prat. Ahora igual sí que se está pareciendo este Barça con más posesión en medio campo al Barça de la temporada pasada. Está dominando mucho más en medio campo en esta segunda parte que en la primera el conjunto culé. Insiste Araujo, que se ha situado ahí en el centro de la defensa. Tocándola Martín. Creo que Araujo es el jugador del Barça que más veces ha tocado la pelota, Sí. Está muy activo. Con diferencia. Ya gana el duelo, mete el balón al hueco. Vamos a ver si puede llegar. Pues sí, consiguió llegar. Y hasta centrar. Guille Alonso aguantando el balón, lo deja de cara. Intenta levantarla, por ahí cae Mar Prat. Mar de espaldas, la deja para que la intente rascar de cara. ¡Ojo! Hombre, yo creo que había falta de Araujo ahí. Hombre, además, pues ahí en línea estaba bien cerca, Sí, la por mucho que brace y por mucho que diga. Pero es que no puedes parar el juego ahora por pita la falta y se acabó, que tampoco hace falta que. Sí, pero vamos, para el juego, pero para recriminarle al está jugador de Babastro. Está tirado. Bueno, pues va a haber cambio. Doble cambio en la Unión Deportiva de Albastro. Se retira. Se marcha Javito. Javito muy bien. Con el número 6, Y Guille Alonso. Hay que guardar. Y con el 4, Mario Castillo. Pues entra Castillo. Y entra Yurgi con el 17. Y veremos a ver si cambia el dibujo o no. Dani Martínez ya pensando ya en la liga. En el refresco de las piernas que. Es que es lo que toca, ¿eh? Y sé que al final pues tienes esta semana todavía pues para recuperar y. Hemos hecho una caja fantástica. Hemos ganado unos derechos televisivos muy importantes. Y oye, pues ahora. Bueno, ayer lo comentaba en la previa, ¿no? Que hay que competir, hay que disfrutar y sobre todo pues vivir el presente y el momento del club, porque no se sabe si se va a volver a repetir o no se va a volver a repetir. ¡Ojo! Vaya balón, abriéndolo para Sito. Sito que intenta encarar. Se marca el recorte. Segundo, la pone ahí en el balcón del área pequeña. Levanta el estadio Sito Barrera. Que parece que esté con una segunda juventud desde que se ha puesto la elástica de la Unión Deportiva de Albastro. Abriendo de nuevo para Sito. Se la estaba pidiendo. Continúa Sito. Recula. Se lleva por delante a Sergi. Manejando el balón. La va a intentar colocar Alvin. La pelota que no llegó a impactarla. Va a haber cambio en el Fútbol Club Barcelona. Se retira con el número 14 Pablo Torres. Se retira Pablo Torres y entra con el 42
Toni Fernández. Otro de los jugadores del Barça Athletic. Jandro que hace así, como diciendo, ¿quién sé yo? Bueno, el Posito Barrera que está poniéndose el traje de el mono de trabajo y está buscando el gol con insistencia, ¿eh? Lo sigue intentando, lo sigue buscando. La Unión Deportiva Basto que no se quiere marchar del Municipal. Al final también es un Sin su escaparate golico, para los jugadores, claro. por la cantidad de jugadores que habrá aquí hoy en el Municipal también. Jugadores del resto de clubes de Primera División. Pues mira que suena para el conjunto del Vero Miquel Córdoba, el ex de la Sociedad Deportiva Logroñés. Y de hecho, bueno, creo que ya han dicho que cuatro fichajes, claro. Sí, eso te iba a decir, ahora está claro que se van a reforzar en el mercado de invierno porque hay que darle un, Que es lo que toca, un apretón. Es lo que toca. Al final, después de la buena dinámica que viene el conjunto del Vero, tiene que dar ese arreón para salir del descenso y estar en zona tranquila. Y este año el grupo está más peligroso que nunca. Sí. De muchísima igualdad. Hay mucha igualdad, Grupo sí. de segunda federación. En nuestro grupo, Grupo dos 2 de de segunda segunda federación. Con un Arenas derecho que va como un tiro, pero que también pinchará. Pues nadie lo diría, porque el inicio de temporada fue un tanto. Sí, no, totalmente dubitativo. Pero luego al final, pues los presupuestos, por mucho que diga la gente que los goles hay que marcarlos, pero el presupuesto también hace mucho. Todo más en cuenta, estas todo cuenta, categorías. todo cuenta. El balón de nuevo para el Fútbol Club Barcelona. La maneja Gavi, la suelta Arnau en dos tiempos. 81 camino del 82 de juego. 0-4 en el marcador. Vence Goliat a David. Pero David que no se quiere marchar sin su pedrada. Balón largo. Ojo al bote, no la deja ni bajar, la controló con el muslo, pudo pitar falta al colegiado. Ah, no, que estaba de espaldas y no la vio. Cara para Sedensky. Sedensky apoyándose en curva. Sí, ¿lo he dicho bien, Jandro? No. Bueno, lo vamos a dejar en Pau, que eso es más fácil. Toca para Sergi Domínguez. Araujo, de nuevo para Pau. Curvasí. Cubarsí, pues macho. Curvasí, tengo puesto aquí. La recupera el conjunto del Vero. Intentó echarse larga. ese control largosito que ya no le queda gasolina en el cuerpo. No me extraña, Hola. Y va a haber cambio, Va a haber cambio de portero. Va a haber cambio de portero. En el conjunto del Vero. Ostras, pues eso sí que nos sorprende, Sí. Bueno, pues también imagino que Dani querrá pues Sí, premiar darle el minutos. trabajo y pues la. Ojo, y por supuesto que gana la espalda. Mete el balón al hueco para Ansu. Paradón de Arnau Fábregas. Eso te iba a decir, que por supuesto también la ovación para Sí, Arnau, yo creo, porque yo la creo que verdad lo es hace para que Arnau se lleve la ovación. Hombre, y espero que no sea ovación No, que de no. salida, de que se vaya a marchar del equipo. Bueno, creo, ¿no? Bueno, Ha hecho muy buena temporada, en lo que llevamos de. Y eso que no empezó. hombre, de titular. es un portero que desde luego es un portero que Ya lo yo hemos dicho, creo que que no es de esta en primera categoría. federación podría jugar perfectamente. Perfectamente. Ojo al lanzamiento, buscando el primer palo. El rechace que lo llegó a golpear Eric. Además lleva 2 temporadas, tampoco está partiendo de la No, titularidad siempre parte desde del el inicio banquillo. de liga. Y luego pues al final el ¿Qué pasa? portero Que en la Copa pues el se va trabajo coronando, se va y- coronando. Y de momento que no se ejecuta el cambio. Igual espera. esperarán al ataque del Barbastro mejor para. Sí. Va a golpear, muy cerrado. Metió el pie. Pues Yo ahora creo parece que se va. Que fue precisamente Pau
Cambio en la Y Unión ahí, Deportiva cambio. Albacete. Se va a retirar Arnau Fábrega. Y entra Aplaudido a rabiar. Y entra Víctor Méndez, el de Tenerife, el ex del Club Deportivo Tenerife. Un Arnau Fábrega que recibe la ovación de su público. Y cuidado que el detalle del portero del Fútbol Club Barcelona Aplaudiendo también. a su Buen compañero. detalle del cancerbero polaco. Y ahí tenemos al tinerfeño, a Víctor Méndez, jugador que viene procedente del Don Álvaro. Atención, por favor, le recordamos que la Toca el balón, ojo a Víctor, que estuvo a punto de perder el balón en la frontal. Ha habido falta clara. Bueno, nos han dicho que ni se nos ocurra saltar al campo. No era nuestra intención saltar. Bueno, Lo algún dicen por los- chavalillo dicen por los chavales. con la Para ir a pillar alguna camiseta. alguna camiseta. Pero yo creo que las camisetas están todas vendidas ya hoy, ¿eh? Hombre, ojo, porque la puede tener la Unión Deportiva Balbastro, Ha hecho la penalti ahí. corrió Gastón. Y ahí vino al Le ha hecho penalti cruce. el propio portero a Sí, su sí. jugador. Vino al cruce Martín, han salió hablado. Sedevski, que se llevó por delante al lateral. Y el córner para el Balbastro. Madre mía, qué gilicorner. Ya, es que, mira, eso me pone a mí malo. A ver por qué intenta recuperar el balón Óscar Arroyo. El perico. Nada más lo está diciendo ahora Dani Martínez, que estas ocasiones de córner que intenten Hombre. echarle el balón al área. Que es petróleo. Eso es petróleo. Y más este equipo que consigue muchos puntos, con el balón parado. Se la ha Uy, jugado ahora mucho ahí. se la jugó Cubarsí. Pau. Vaya recorte. El hombre de hielo. Soltando el balón para Eric. Eric que la mete entre líneas. Sale a la carrera. juego. Al 42 Tony Fernández. Bien Buena ahí, parada de Víctor. Víctor, que otro fuera de juego que se ha comido ahora el linier de la otra banda. Que le está tocando mantener el listón que le dejó Arnau Fábrega. Pues desde que existe en el fútbol la tecnología, el VAR y tal, ven los linieres muy activos en todos los partidos. Sí. ¿eh? Como si no fuera con ellos la cosa. La suelta Víctor Méndez. Patadón largo. Entramos ya en el 88 de juego en breve, dentro de 10 segundos. A jugarla. Balón de cara. Insiste el conjunto aragonés buscando a Hugo Bautista. Hugo que intenta ganar la línea de fondo. El balón que lo protege el jugador del Fútbol Club Barcelona. Y habrá saque de banda para la Unión Deportiva Balbastro. Vamos, 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 que la vamos a tener. Por lo menos una. El balón que lo intenta meter en el área con un saque largo. Lo rechaza la defensa del Fútbol Club Barcelona. Ojo ahora la carrera. Se la echa larga, larguísima a Fermín. El balón recuperado por los centrales de la Unión Deportiva Balbastro. Juega Frankie de Jong. Pisando la pelota. Buscando a Gavi. La pedía Sergi atrás con Araujo. Araujo que se la devuelve a Pau. Buscan a Martín. Martín que se frena, mete el balón entre líneas. Por ahí aparece Ansu Fati, que ha salido al campo. Sí, sí, creéroslo. Está en el campo. Pues ha habido un par de jugadas que sí que es verdad que quizás pues explique, ¿no? el momento del jugador, porque
hay dos jugadas claras que le ganan la espalda del jugador del Barbastro totalmente. Eso al final se nota mucho en el estado de forma de un jugador. Hola, es que si no les gana la espalda un tío que está cobrando la talegada que cobra en primera división, no sé qué decirte. No, la verdad que para lo que prometía Nada. está totalmente... 2 minutos de añadido. Pues mira, 2 minutos de añadido. Bueno, no ha querido castigar tampoco mucho No. con el añadido, pero... Podría haber sido 2 minutos, pueden ser 8 minutos de disfrute. Bueno, en este momento ahora mismo... Y la gente del Municipal que no se mueve, ¿eh? No. Va a golpear el Fútbol Club Barcelona desde la esquina. El balón va al segundo palo. Se le intenta quitar de encima. Vamos a ver porque ahora tiene que salir a la carrera la Unión Deportiva Balbasto. Todo el conjunto del Vero encerrado en su área. Intentaba estirar el equipo. No va a pitar fuera de juego porque va a llegar antes Gaby. Y el balón que lo vuelve a jugar los chicos de Dani Martínez. Vuelve de nuevo a insistir por ese costado. Viene en segunda línea. Era Gastón que abría los brazos como diciendo, hombre, pero ayúdame. Ha salido la pelota por banda. Jugará la Unión Deportiva Balbastro. Con el balón ahí al hueco. La deja de cara para Méndez. Méndez que va a recibir el balón. Lo duerme, lo acuna. Manda la pelota larga. Golpeo de cabeza. Intentaba llegar Marprat. Ojo al bote, ojo al bote. Pues mira, parecía que se le iba a pasar al portero y no. Y optó por abrir a banda. Va a llegar Tony. Tony que la deja para Fermín. El balón que lo cortó la Unión Deportiva Balbastro. Vamos, que es un 4-3. Vete el balón al hueco, ahí se equivoca. Y Marprat sin balón, Final. que derriba al jugador del Fútbol Club Barcelona. Finaliza el partido. Victoria contundente del conjunto culé. Sí, pues al final partido pues que todos decíamos, ¿no? De la dificultad para el conjunto del Somontano, pero bueno, creo que ha dado la cara. Ha tenido unos 20 minutos muy buenos, sobre todo la primera parte, hasta que ha aguantado con el primer gol culé, pero bueno, al final pues día de fiesta para la afición del Somontano y bueno, pues creo que el sabor de boca está claro que es bueno para la afición, para el club y para los jugadores. Ahora aprovechan los jugadores para abrazarse, darse camisetas. Lo que no ocurrió la temporada pasada. Y nos decimos que se hallan a palos, pero bueno. No, el año pasado mucho fue más, cariño sí, precisamente. Sí. No es que se dieran, ¿eh? No es que se dieran en el centro del campo. Bueno, pues continúan los aficionados de la Unión Deportiva Balbastro en el campo. Han sido muy respetuosos. No ha saltado a nadie al terreno de juego. Más que más también porque son conscientes de que bueno, estas cosas lo único que traen es una multa al club. Hombre, claro, al final hay que mantener la postura pues por todo lo que conlleva un partido de estas características y bueno, pues todos sabemos los niños, ¿no? que tienen la ilusión de llevarse alguna camiseta, pero vamos. Eso es muy normal. Pero al final, pues estas cosas del protocolo federativo ya sabéis lo que trae y lo que conlleva. Y desde luego ahí tenemos a los aficionados de la Unión Deportiva Balbastro junto al conjunto que se dirige o se va a dirigir hacia la tribuna. Mientras van a buscar a Sito, que va a hablar para la televisión, como estamos viendo por las pantallas que hay sobre el terreno de juego. Las pantallas lumínicas, vaya focos. Sí, sí. Hombre, los nuestros no tienen nada que envidiar, todo hay que decirlo. Bueno, pues tímidamente
Se acercan los jugadores de la Unión Deportiva Barbastro a la grada a aplaudir a sus aficionados. También vemos a Chus Herrero ahí. Efectivamente, Chus Herrero, el director deportivo del conjunto aragonés. Y bueno, Héctor, pues tendremos que dar por concluida la retransmisión. Bueno, pues ha sido un partido que dentro de lo que estaba sobre el guión ha pasado, ¿no? Al final todos sabemos la dificultad de jugar contra un Primera División, contra un equipo de primera talla mundial. Pero bueno, creo que el Barbastro puede estar orgulloso tanto del trabajo que está haciendo, pues tanto institucionalmente como deportivamente. Ha dado la cara en todo momento durante los 90 minutos. Quizá ha tenido unos 10 minutos de bajón después de los primeros goles del Barça, como es normal, ¿no? Al final, pues psicológicamente pues te puede pesar. Pero bueno, al final pues tiene que estar orgulloso de crear por 2 años consecutivos esta vinculación con la ciudad de Barbastro y con la gente de Aragón en general que han venido a ver hoy un partido de esta característica. Oye, pues por qué no seguir soñando y volver a repetirlo la temporada que viene por 3er año consecutivo. Cayeron nuestros 2 últimos representantes en la Copa, la Sociedad Deportiva Huesca, que también lo ha hecho con honra en un extraordinario partido ante el Real Betis Balompié, y la Unión Deportiva Barbastro, que ahora ya pues se tiene que centrar en lo que se tiene que centrar, que es en salir del agujero de la Segunda Federación. ¿Y dónde lo podréis ver? ¿Dónde lo podréis analizar semanalmente? Pues con nosotros, con la Grada FM. Un placer el haber estado en esta retransmisión acompañando en un momento histórico al conjunto de la capital del Vero. Nos vemos, nos oímos pues la semana que viene, ¿no? El domingo que viene volvemos. Domingo que viene en la Grada FM. Sed buenos. Adiós y buenos Reyes para todos y todas. Adiós. Saludos.